Buenos días, mi nombre es Juliana Ortiz y en el presente video voy a hacer de la defensa del caso. Buenos días, mi nombre es Félix Soledad. En el presente video voy a ser de la víctima y de Paulina Miramazu. Buen día, el día de hoy en el presente video voy a ser de la fiscalía y mi nombre es Karen Castro. Buenos días, mi nombre es Angie y para el presente video voy a representar a magistrado. Buenos días a todos. Hoy iniciamos este nuevo capítulo del podcast Voces al Mundo con un tema súper interesante y un poco mediático a nivel mundial, que es el tema del genocidio y los delitos de lesa humanidad. Para traer a colación este tema, quisimos traer el caso de la Corte Penal Internacional de Ruanda, el caso de Paulina Miramazuko. El día de hoy contamos con invitados especiales importantes respecto a este caso. Entonces, para entrar un poquito en contexto y que ustedes nos entiendan, vamos a tener varias secciones en este podcast y vamos a iniciar en este momento con la contextualización del caso. Bueno, para iniciar les voy a hacer una pregunta. ¿Se han percatado ustedes alguna vez de las fronteras de los países africanos? Bueno, ¿y alguna vez han visto que estas fronteras están delimitadas por líneas rectas? ¿No? Bueno, por si se lo preguntan, esto se debe a que en su momento estas fronteras fueron delimitadas por potencias europeas. Teniendo en cuenta solamente aspectos económicos, es por esto que estas líneas quedaron así. En el caso de Ruanda, Ruanda fue colonizada en un principio por una colonia alemana, que tiempo después, bajo la Primera Guerra Mundial, cambió de mando a una colonia belga. Esto se debe a los acuerdos de Berlín de 1885. Durante mucho tiempo, Ruanda estuvo poblada por tres etnias principalmente, pero para el caso que nos compete en este momento, vamos a hablar solamente de dos etnias, que son los Hutus y los Tutsis. Los Hutus eran la mayoría de la población y ellos realizaban actividades agrícolas, mientras que los Tutsis eran minoría. Sin embargo, estos realizaban más que todo como actividades de pastoreo. La rivalidad de estas dos etnias se empezó a dar debido a que tanto los belgas como la colonia alemana empezaron a favorecer solamente a una de estas dos etnias, dándoles cargos públicos altos. Y pues para el caso eran solamente a los tutsis, que pese a ser minoría, pues esto como que aumentó como el odio entre las dos etnias. Okay. Pero entonces, en sí no fue por territorio, sino fue por aspectos políticos. Sí, más que todo fue como por aspectos políticos, por la etnia, como por Los cargos se les habían sí, como el favorecimiento que les estaban dando mayoritariamente a una etnia frente a la otra. El hecho que dio origen al genocidio se dio el 6 de abril de 1944 con el asesinato de Habyarimana, ¿no? Sí, sobre... que fue entonces el presidente de Ruanda. Sí, exactamente. De esto tenemos que partir que desde la segunda mitad del siglo XX, como fue mencionado anteriormente, los Tutsis y los Hutus estuvieron en constantes disputas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los Tutsis tenían el poder con el apoyo de los belgas. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la independencia de Ruanda, los Hutus tomaron el poder con un golpe de Estado y se iniciaron así las persecuciones en contra de los Tutsis. La mayoría, que van a matar a la minoría. Sí, exactamente. Pues todo esto dado por el resentimiento del odio que se había cruzado entre las cosas. Sí. En 1987 se funda el Frente Patriótico Ruandés y 3 años después se dieron los conflictos entre quienes tenían el poder y los Hutus. Y se empezó a planear el establecimiento de los De los Tutsis, sí. Exactamente. Este caso fue uno, además de los más complejos para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, por el impacto que tuvo que fue la primera mujer nominada por un sí, y por el banco en el que salió, por el cargo que ella tenía, era Sí, era bien Hizo cómplice de masacres y violencias contra mujeres, enseñándole cómo es deber proteger a las mujeres, todo lo contrario. exacto. Bueno, pero entonces también es necesario hablar específicamente como de la trayectoria que tuvo esta mujer en Ruanda. Empezamos diciendo que ella nace en 1996 en Uganda. No era una mujer de muchos recursos, realmente era de escasos recursos, pero su vida cambia cuando conoce a la esposa del presidente Habyarimana. Entonces, esta mujer le ayuda mucho a Paulito a empezar a incursionarse en el mundo de la política, le dio un cargo en el Ministro de Asuntos Sociales y posteriormente ella conoce a un político, se casa con él, este hombre era presidente de la Asamblea Nacional Ruandesa.
la ayuda de la estudiar Derecho. En 1992 ella termina su carrera y es nombrada ministra de Asuntos de Familia y Desarrollo de la Mujer. Y es entonces cuando empieza a implicarse en el genocidio de Ruanda, participando en el secuestro y violación de niños y mujeres. Y pues sedujo de la minoría de la comunidad. Además, pues, es que vino porque ella era sí, pero lo negó y lo que Sí, en la historia de su vida, o en los documentos que podemos encontrar para este podcast, y me contó Jolene que ella negaba que era de esta etnia y hacía dos cosas, se involucró en el genocidio que sabía que de alguna forma se le aceptaba y que los demás no se dieron cuenta que ella era parte de los estudios. Bueno, y el que nos pasó nacional también fue que el hijo de esta mujer también fue condenado porque él también participó activamente de las violaciones y los secuestros que hubo a mujeres y niños. Sin embargo, Pauline negó todo el tiempo porque él no fue partícipe de estas masacres y de estas cuestiones. Sí, de la mamá que su hijo pagara precios. Pero al final también fue condenado. sí, también está condenado. Sí. Bueno, y antes de entrar en contexto con las entrevistas que trajimos hoy sobre el caso, voy a darles como una breve introducción sobre el marco jurídico aplicable que se usa en este caso específicamente. Bueno, realmente el caso se llevó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Este fue seleccionado en razón de materia del cargo que tenía ella, pues era una ministra, era un cargo político realmente importante en ese momento en Ruanda. Y también por la dimensión de los hechos en donde tuvieron lugar, la consecuente naturaleza, de los cargos que fueron imputados a Pauline Nyiramazuko. Se le acusaba pues de la comisión de violaciones de naturaleza sexual como crimen de guerra o para este caso sería violaciones al artículo 3 del común de los convenios de Ginebra y el protocolo 2. Y bueno, y violación como crimen de lesa humanidad. Esta acusada también es imputada por la Fiscalía en virtud del artículo 3 de lesa humanidad y el artículo 4, que son las serias violaciones al artículo 3 en común de los convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2, si no estoy mal, sí, del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda. También se le imputaron pues los actos de violación, de violencia sexual cometidos por la gente que ella tenía a cargo, que en este momento me acuerdo de Arsene Shalome Balbi, algo así se llama el tipo, y las milicias Interharmwen. Bueno, estas eran como los paramilitares allá en Ruanda. Y estos personajes estaban a cargo de ella y también fueron imputados. Bueno, ahora para contextualizar también vamos a dar unas definiciones sobre unos términos. ¿Ustedes saben el término de genocidio? Pues lo que he escuchado sí que tiene que ver como con grupos como raciales. Con una eliminación sistemática. Ok, el artículo 2 del Estatuto del Tribunal Internacional de Ruanda define el genocidio como el exterminio o la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, religioso o político, como trasladando a las personas de un lugar a otro o tratando de matar a las mujeres para que no se cree más población o matando a las personas. En fin. Sí, como matando a las mujeres para que no se creen Como terminar como con la etnia, que es como el caso del que vamos a hablar ahorita. ¿Conocen el término de crímenes de lesa humanidad? Sí, es como una violación a derechos fundamentales, ¿no? Sí, en el artículo 3 del mismo del Estatuto del Tribunal establece como los actos cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, ya sean asesinatos, exterminios, esclavitudes, torturas, violación, todo eso tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Bueno, bien, ahora para la siguiente sección tenemos como invitados especiales un fiscal, un magistrado y la abogada principal del caso de Pauline Nyiramazuko. Por favor, buenos días. Buenos días, mi nombre es Nicole Bergevin, soy la abogada principal de Pauline Nyiramazuko. Muy buenos días, mi nombre es Hassan Boubacar y yo fui el fiscal que estuvo enfrente de toda la investigación del caso de la Buenos días a todos, mi nombre es Kalina Rachid y fui magistrada en el presente caso. Ok, bueno, primero que todo agradecer por aceptar la invitación a este podcast. Yo sé que ustedes no cuentan con mucho tiempo para estas cosas, pero nuevamente gracias. Antes de que se quieren beber algo, quieren
agua, té, café está bien. Bueno, bien, realmente no contamos con mucho tiempo como quisiéramos, entonces pues para que esto sea ágil y ameno para nuestro público en casa, vamos a contar la dinámica de hoy. Les voy a hacer 3 preguntas y cada una va a dar su postura con un argumento claramente jurídico respecto al caso de Paulini. Teniendo en cuenta toda la polémica que tuvo este caso, pues porque fue la primera mujer condenada frente a la Corte de Ronda, entonces yo quiero saber cuál fue la posición jurídica de cada uno de ustedes frente a este caso. Ok, en cuanto a mi parte como fiscal, me basé en demostrar la responsabilidad de la señora Elvira Bazuco, logrando este objetivo pues, a través de las pruebas periciales, documentales, testimoniales presentadas. Además de esto, también argumentamos una serie de aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo que la señora Mira Bazuco ocupaba uno de los cargos más altos en el país, que era ser ministra de Familia y Asuntos de la Mujer. El gobierno provisional, esto en el gobierno provisional del país. Además de eso, a tener en cuenta que una de sus funciones importantes era el de proteger a la población. En que en lugar de esto causó la muerte de un número inconcebible de personas en la prefectura de Utare, entre otros. Todo lo anteriormente dicho resultó a nuestro favor en el veredicto de la Corte, condenando así a Paulini por la mayoría de cargos que le imputamos desde el inicio. Bueno, mira, como magistrado nuestra labor era tomar una decisión objetiva basada en todos los testimonios y las pruebas que presentaron las partes para condenar a la señora Paulini Mira Bazuco. Realmente tuvimos bastante material con mucho peso del que pudimos confirmar que esta mujer sí cometió muchas de las atrocidades de las que se le acusa. Dentro de las pruebas se demostró que esta mujer participó como miembro del gobierno provisional en muchas de las reuniones del gabinete en el que se debatió. Las pruebas demostraron también que Paulini, junto con otros acusados dentro del proceso, se dirigió con unos soldados a una zona privilegiada de Utare para secuestrar a personas de la etnia Tutsi. Muchas de estas personas fueron violentadas física y sexualmente para después ser asesinadas. Paulini colaboró en las violaciones y además de esto se consideró responsable como superior por el cargo que efectuaba. Y ahora que hablamos sobre su cargo, es necesario mencionar que por el abuso de autoridad se constituyó un factor agravante, puesto que su función como ministra era promover la coexistencia interétnica pacífica y ella, por lo contrario, utilizó su influencia sobre los militantes y los obligó a cometer estos actos atroces. En síntesis, con todas las pruebas que se presentaron y por lo que les acabo de comentar, se condenó a Paulini Mira Bazuco a cadena perpetua. Esta mujer presentó un recurso de apelación argumentando que la Fiscalía incumplió ciertas obligaciones, pero la Sala de Apelaciones denegó la moción. Ok. Realmente, escuchando los aportes de cada una de ustedes, me sorprende mucho cómo el tema es fuerte ver como una mujer que tenía un cargo tan importante que era pues, el de familia y desarrollo de la mujer, haya cometido estos crímenes hacia mujeres y niños sin vergüenza, sin pena, sin asco, por decirlo así. Es impactante. Bueno, continuamos desarrollando las preguntas. Quiero que me comenten ustedes qué desafíos han enfrentado durante todo el proceso, porque pues el genocidio fue en 1994, si mal no estoy, y fue imputada hasta 2011. Entonces, yo creo que en primera medida puedo destacar el manejo de la evidencia y su recopilación. Como ya muchos saben, el caso duró aproximadamente 10 años en resolverse y en el marco del mismo existieron aproximadamente como 1.300 páginas de documentos probatorios. Y por otro lado, creo que lo más crudo fue escuchar casi 200 testimonios de personas que fueron tanto víctimas o estuvieron involucradas de alguna forma en el genocidio. También recuerdo muy claramente
que varias de las víctimas decían recordar a Nira Mazuco montada en una camioneta, llamando a los hutus a aplastar cucarachas, refiriéndose así a los tutsis. Entonces creo que eso ha sido como lo más pesado de manejar el caso. En mi caso, uno de los desafíos más grandes fue que la magnitud y la brutalidad de los crímenes cometidos durante todo el genocidio en Ruanda, incluidos los asesinatos, las violaciones masivas, presentaban un contexto extremadamente adverso para la defensa. La naturaleza emocional y horrorosa de los crímenes hacía más difícil la tarea de crear una narrativa creíble para nosotros de inconsciencia o falta de responsabilidad directa, lo que contribuyeron a la dificultad de contrarrestar las graves acusaciones en su contra Paulina. Bueno, yo podría decir que uno de los grandes desafíos frente a este caso fue, como ya lo mencionaste hace un momento, el hecho de tener a una mujer por primera vez acusada de cometer crímenes tan graves como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Además de que esto representó una influencia mediática significativa. La complejidad del caso también fue uno de los desafíos más grandes porque nos tomó demasiado tiempo investigar y desarrollar el mismo, el análisis de las pruebas, de los testimonios, como lo mencionó también la Fiscalía, para llegar a una condena razonable para todos los implicados del caso, pero especialmente para la señora Paulina Nira Mazuco. Ok, bueno, realmente es fuerte. Hoy de hecho tenemos también en entrevista a una de las víctimas. Es fuerte el hecho de este caso, ¿no? Realmente el tema de los derechos humanos, como fueron violentados acá, deja mucho que pensar. Bueno, también es que en esa época no se conocía mucho, ¿no? Y era una población que realmente no tenía conocimiento de que contaba con ciertos derechos. Entonces, hablando de los derechos, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo creen que afecta este caso a los derechos o a la justicia internacional en sí? Me parece una pregunta muy pertinente. La verdad, a mi parecer, el caso de Paulina Mazuco tiene implicaciones significativas en ambos aspectos. En cuanto a derechos humanos, debemos destacar que esta fue una violación masiva y sistemática frente a los mismos. El caso de Butare, al condenar a Nira Mazuco y otros, envía un mensaje claro a los perpetradores de que tales atrocidades no quedarán impunes frente a la comunidad internacional. Esto refuerza la importancia de la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos de todas las personas sin importar su origen étnico. Por otro lado, en cuanto a la justicia internacional, en el ICTR se estableció un precedente crucial. Fue la primera vez que una mujer fue acusada de genocidio por un tribunal internacional. Esto demuestra que la justicia no tiene género y que los crímenes graves no deben quedar sin castigo. Además, el caso de Butare contribuyó a fortalecer la confianza en los tribunales internacionales como mecanismos efectivos para abordar crímenes de esta manera. Ok, muchas gracias, fiscal. ¿Y en defensa? Bueno, saliéndome del contexto como defensa, siento que la condena de Nira Mazuco, al ser la primera mujer condenada por genocidio, dándole una pena de condena perpetua, envía un mensaje claro de que las mujeres también pueden ser condenadas y llevadas ante la ley y cumplir con responsabilidades al igual que todas las personas en el mundo, que no hay una condición de género para cumplir estas responsabilidades. El juicio puso también un foco muy significativo en los testimonios y todos los derechos de las víctimas en el genocidio y la violencia sexual. Esto también ayudó a elevar la voz de todas las víctimas en el ámbito internacional, promoviendo su dignidad y asegurando que sus sufrimientos sean reconocidos y tratados con justicia. Muchas gracias. Magistrada. Bueno, como ya bien lo ha dicho la abogada defensora y la fiscal, muy acertadas con sus palabras, internacionalmente este caso sentó un precedente importante y sustancial frente a derechos humanos. Con la sentencia de los implicados en este caso y puntualmente de la señora Nira Mazuco, se evidencia que existen controles internacionales que defienden los derechos humanos y que velan por la justicia internacional.
Además, es importante resaltar el impacto social del que hemos venido hablando, que tuvo este hecho y que ha tenido a través de los años para que hoy todavía podamos conversar y reflexionar sobre el mismo. Ok, bueno, muchas gracias a las tres por haber hecho partícipe de esto. Bueno, muchas gracias a los tres por haber por ser partícipe de este podcast del día de hoy y por contarnos sus puntos jurídicos, sus argumentos jurídicos, y compartirlos con nuestro público detrás de cámaras. Espero volvernos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Un Gracias, placer. gracias. Bueno, continuando con este podcast, ahora vamos a entrevistar a la víctima. Por temas de seguridad y privacidad a esta persona, vamos a ocultar su identidad. En cualquier momento que te sientas incómoda, por favor avísanos. Bueno, nos gustaría saber, por favor, ¿usted qué recuerda de la época frente a la señora Paulina Mazur? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme hoy aquí y permitirme dar a conocer mi historia. Segundo, respondiendo a tu pregunta, realmente yo quiero decir que ella nunca fue una buena mujer como lo quiere presentar su abogada y su familia ante el mundo y ante las personas en general. Yo me acuerdo mucho de ver a Paulí vestida de uniforme militar. Ella también portaba una pistola. Esta asesina supervisaba a los demás asesinos que tenía a cargo y emanaba mucha violencia ante mi pueblo. Ella le decía a los miembros de la guerrilla que controlaba, a los Interahamwe, que no tuvieran piedad con las personas de mi pueblo. Y pues no le daba miedo ni asco ver cómo mataban a gente inocente, a los niños de mi comunidad y cómo violentaban a nuestras mujeres. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, para terminar con esta breve entrevista, queremos preguntarle si usted cree que Paulina, al ostentar el cargo de ministra, tenía poder para cometer estos actos o realmente no había ninguna influencia sobre el mismo. No es cierto que esta mujer, Paulín, no tuviera poder. Ella sí lo tenía y realmente era extremista, amaba su partido. Pero bueno, dígame usted qué tipo de justicia podemos esperar en un país donde vivimos con miedo mucho tiempo. Y la justicia realmente llegó mucho tiempo después. Acá se le cree que tiene como defenderse y tapar el sol con un dedo. Pero sí, ella contaba con poder. Te queremos agradecer de todo corazón por haber participado el día de hoy en nuestro podcast. Sé que no es un tema fácil de tratar tras el tiempo que ha pasado, pero te queremos agradecer por haber estado aquí. Okay, good morning, Paulina Mazur. Let's gonna start this interview asking to you if you speak Spanish. Good morning. Yes, I do. Bueno, ya sabiendo que habla español y teniendo en cuenta las entrevistas de la Fiscalía, de la defensa y de la magistrada, y también la intervención de la víctima, ¿usted se considera culpable de los hechos que se le imputaron? No, como ya he respondido muchas veces en entrevistas y en mi juicio, no. Y realmente cualquier persona que me esté culpando se puede parar enfrente mío y se lo puedo afirmar. O sea, mírenme, no puedo ni matar una mosca, soy una mujer, una madre de hogar. Bueno, señora Paulina, con todo el respeto que usted se merece, queremos preguntarle cómo puede afirmar que usted no va a cometer los hechos de los que se le acusa, si durante su juicio quedó demostrado que sí los cometió. Bueno, ustedes me están invitando aquí a conocer mi historia o a juzgarme. Ya no, guardia, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Bueno, ante todo queremos pedir disculpas a nuestros espectadores por lo que acaba de suceder en la entrevista anterior. Realmente ninguna de nosotras esperaba esa reacción de parte de la invitada. Queremos aclarar que no fue intencional lo que hicimos hacer la sentimos en este momento. No sabemos realmente por qué tomó esa actitud. Para finalizar, para cerrar este podcast, quisimos cada una dar un comentario frente al caso que expusimos el día de hoy. Entonces, ¿de cuál quiera empezar? Si quieren que empiece, en cuanto a mi perspectiva, me parece importante resaltar como ese cambio de espectro frente a la posición de la mujer en cuanto a los genocidios de Ruanda. Como bien sabemos, existieron muchas mujeres que fueron vulneradas y pese a esto, también podemos evidenciar que existieron mujeres que fueron perpetradoras, así como lo fue Paulina Mazur, como otras mujeres que no incidieron directamente, pero que dejaron que estas personas siguieran perpetrando a esta época. Continuando con lo que dice mi compañera, este caso tuvo un gran impacto, ya que se dio a conocer y da a entender que todo el mundo puede ser enjuiciado y todo el mundo puede tener responsabilidad.
Sí, bueno, realmente a lo que queremos llegar es ver el impacto mundial que tuvo este caso por el hecho de que era mujer y era una ministra de Familia y Desarrollo de la Mujer. O sea, en lo personal, sí considero que, pues, como ella actuó y todo eso en este podcast, pues, tiene muchas cosas ocultas, ¿no? Realmente es fuerte ver los videos, las imágenes de cómo mujeres y niños fueron torturados y maltratados a tal manera que, pues, ella que presentes y las personas que fueron involucradas no muestren una culpa. Realmente en este genocidio muchas personas se presentaron ante los hijos de las personas que mataron pidiendo disculpas y todo eso, pero realmente hasta donde llega cierto, o sea, hasta donde llegan a sentir realmente la culpa solo por librarse o ocultarse unos años de más, ¿no? O sea, Sí, es un caso muy interesante además, por lo que ya mencionaron ustedes, porque estamos hablando de una mujer cometiendo crímenes tan delicados. Es muy interesante y los queremos invitar también a ustedes a que investiguen un poco más. Por temas de tiempo hoy lo hicimos de una forma muy breve, pero para quienes nos escuchan y nos ven pueden investigar más a fondo y conocer más de este y de otros casos también que se dieron frente al genocidio de Ruanda. bueno, gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo. Nos vemos la próxima semana con otro dato, otra información, otro caso, quién sabe. Esto es Al Mundo. Chao. Chao.